quiero hacerte dos preguntas súper importantes. ¿Volverías a vivir en Venezuela? Bueno, sí, esa. Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si es primera vez que lo visitas, mi nombre es Mariela Jiménez, súper agradecida que hoy me acompañes en este nuevo video. Les cuento, el día de hoy no me encuentro sola grabando, me encuentro con Nilson. Hola. Un creador de contenido venezolano que está creando contenido increíble de Venezuela, está recién llegando al país. Y bueno, en esta nueva aventura acompañé a Nilson a varios lugares de la isla de Margarita para grabar contenido. Mientras él realizaba sus videos, aproveché la oportunidad para hacerle diferentes preguntas y así conocer su punto de vista como venezolano que emigró hace 7 años. ¿Cómo percibe la Venezuela actual, después de tanto tiempo fuera del país? Además, quiero apreciar a través de sus ojos de turista qué le ha parecido la isla de Margarita en este regreso. Me traje a Nilson a comer aquí empanadas al mercado de conejeros. Aquí mientras él se come su rica empanada margariteña, voy a estar haciéndole unas preguntas. Más o menos le voy contando un poquito sobre Nilson. Él estuvo en Chile 4 años, estuvo también en Colombia y actualmente se encuentra residenciado en Italia. Vino a Venezuela a visitar su familia y está recorriendo un poquito de cada estado. Él es de Valera, pero está aquí hoy en la isla de Margarita. Vamos a ver qué nos dice de su regreso. Aquí nos encontramos con Nilson y nos encontramos en Empanadas Rubí. La señora Rubí tiene algo que decirnos. Bueno, pues, los invito a la isla de Margarita, pero el que no viene al mercado de los conejeros, a la iglesia Virgen del Valle, no viene a Margarita. Tienen que visitarnos. Mercado de Conejeros y el Valle, donde está Nuestra Señora Virgen del Valle. Gracias. Eso es como el que se come una empanada sin una guasacaca. Así mismo es. Así que aquí mismo. la señora Rubí no pudo haberlo dicho mejor. Así que si vienes a la isla de Margarita, tienes que visitar acá el mercado de conejeros. Bueno, y también buscar a Mariela Jiménez. A mí por aquí para llevarlos a recorrer la isla. Nilson, cuéntame un poquito, ¿qué te motivó a regresar a Venezuela después de estar 7 años fuera? Me dijiste que tienes 7 años sin venir a Venezuela. ¿Cuál fue tu principal motivación? Y también, ¿cuál fue tu principal motivación de recorrerla? Cuéntanos un poquito de su historia. Ok, bueno, Mariela, primero que nada, sí, tenía 7 años que no venía acá a mi país. Mi primera motivación siempre fue mi familia, volver a ver a mi familia. Son 7 años que estás fuera y, cónchale, eso pega mucho. Lo segundo, pues mi país siempre lo voy a querer visitar. Si fuera por mí, yo viniera todos los años acá a mi país. Voy a recorrer, pues, Valera, Maracaibo y acá la isla de Margarita. Esas serían las 3 ciudades que tengo como que planeadas para poderla visitar en este momento que vine, ¿no? Nada, ¿por qué la visito? Porque simplemente es hermosa, hermosa en paisajes. Para esas personas que nos ven desde afuera, bueno, nosotros tenemos llanos, montañas, nieve. Tenemos calorcito, si quieres frito, vas a Mérida, si quieres más calorcito, vas a Maracaibo. Y bueno, yo soy Mariela de Valera, soy nativo de la Valera, Estados Unidos, que cierto, yo les grabé unos videitos, así que vayan a verlo por allá en mi canal, Nilson Rivas, aprovechando aquí la publicidad. Y bueno, aquí comiéndome una empanadita y disfrutando este recorrido con Mariela el día de hoy. Yo tengo entendido, por la historia que tú me has contado, que eres un ciudadano del mundo. Has estado viviendo en varias ciudades o varios países. Entonces, cuéntanos un poquito también sobre eso. ¿Qué te ha impactado de llegar a Venezuela? ¿Qué diferencia ves con otros países? ¿Qué cambios has visto? Bueno, sí, la verdad sí. Digamos que para mí es una oportunidad poder haber vivido en varios países. Para otras personas no, porque incluso hay personas que me han dicho, más que todo personas allegadas, como que, ¿por qué no miro una estabilidad? No, porque eso lo ven como que tú eres una persona inestable. Exacto, sí, me ha pasado también. Yo la verdad no lo veo de esa manera. Yo siento que para mí es una bendición poder vivir en un país, disfrutar de su cultura, vivir realmente, o sea, allí y conocer cómo es realmente esa ciudad de ese país, ¿no?
Entonces, para mí es una bendición. Yo siento que no somos un árbol para estar plantados Digo lo en mismo. un mismo lugar. Pienso que cuando tú estás mucho tiempo en una zona de confort, siento que no avanzas, Exacto. no conoces. Ahora estoy acompañando a Nilson aquí al mercado de la isla, le está grabando contenido increíble que no se pueden perder y mientras lo acompañamos vamos a hacerle varias preguntitas también de su regreso a Venezuela. Venga, Nilson, una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a Venezuela después de estos 7 años? Bueno, realmente, Mariel, la primera impresión y lo que más extrañaba era esto, que el trato de la gente. Okay. Eso sí, o sea, sigue siendo el mismo, la gente te habla, siempre tienen un chiste, son así como chistosos y muy amables, la verdad. Entonces, esa amabilidad pues yo la extrañaba, que era. Y sí me impresionó también mucho, o mi primera impresión también, aparte de la que le acabo de mencionar, es cómo se está reactivando la economía actualmente. O sea, cómo hay locales nuevos, cómo hay tiendas nuevas. Otra de las cosas es lo de las farmacias. Hay muchas farmacias actualmente acá en Venezuela. O sea, por ejemplo, estuve en Maracaibo y vi una cantidad de farmacias anteriormente, eran supermercados. Ahora como que sacaron muchas farmacias y bueno, esas farmacias también venden ahora productos o sí, de la cesta básica, harina, pan, que si papel, que si jabón, champú, todo ese tipo de cosas ahora ya los venden en las farmacias. Anteriormente solo vendían medicamentos. Cuéntanos también qué cambios has notado en Venezuela, qué emociones has experimentado al regresar a Venezuela y cuéntame también algo súper especial, ya me dijiste que te ha gustado el trato del venezolano, pero ¿qué tal el trato en los últimos días que has estado aquí en la isla de Margarita, el trato del local, de cómo tratan a los turistas? Cuéntame de eso. Bueno, mira, el trato del local pues siempre ha sido el mismo, con aquella amabilidad, con una sonrisa en la cara. Siempre vas pasando por un local y siempre te vas a decir, a la orden, buenos días, mi amor, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Esas cosas pues afuera es muy raro que lo veas. Entonces, eso. La misma amabilidad. Bueno, y el cambio bastante drástico que he notado es el de el transporte público, es uno de los cambios que he notado bastante porque anteriormente, pues por el tema de la gasolina, por el tema de los repuestos, entonces había muy poco transporte público y eso ya se ve. También muy poco auto se veía en las calles por el hecho de que faltaban esas cosas, la gasolina y los repuestos. Entonces, ojo, y no quiere decir que estemos diciendo que actualmente no falte, porque puede ser que haya una escasez, pero no como en los años anteriores, 2016. simplemente estamos hablando de la mejoría, porque así como se habla de lo bueno, también se habla de lo malo y viceversa, pues. Pero sí se ha visto una mejoría. Entonces, o por lo menos eso es lo que yo percibo. He visto una mejoría bastante grande en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo ves los precios ahorita que viniste a la isla de boletos de pasajes aéreos, de venir a la isla? ¿Lo ves muy costoso? ¿Lo ves accesible? Bueno, miren, la verdad es que sí, siempre hemos sabido, para nadie es un secreto, que acá en Latinoamérica como tal, no solo en Venezuela, Mariela, en Latinoamérica como tal, los boletos nacionales, pues siempre son costosos. Por ejemplo, acá en Venezuela, para poder viajar a Caracas, pues es costoso. Si lo comparamos, por ejemplo, con Europa, que en Europa tú te puedes mover, por ejemplo, en mi caso, yo me puedo mover de Italia a España por 30 euros. Cuando realmente aquí yo me moví de Maracaibo para acá, para la isla de Margarita, por $110. Imagínate. Más o menos unos 105 euros. Entonces es bastante la diferencia, pero eso no solo pasa acá en Venezuela, eso también pasa en Colombia, pasa en Chile, que los pasajes o los boletos aéreos nacionales como tal son costosos. Eso es el problema que tenemos acá. ¿Nos puedes dar un promedio de más o menos cuánto gastaste entre hotel y boleto aéreo? Bueno, entre hotel y boleto aéreo, bueno, lo que pasa es que el hotel lo pagamos entre 3 personas porque vinimos 3 personas y se pagaron por 6 noches $368 por 6 noches. Ok. Y fueron 110 en el boleto aéreo. Entonces sería más o menos un promedio de 280, 300 Por persona, pues. sí, por persona, Exacto. entre el hotel y lo que es
la estadía. En el transporte, por ejemplo, de taxis del Ajá. aeropuerto para acá, ¿Cuánto fueron gastaste ahí? $20. Allí, por ejemplo, en el aeropuerto te colocan una tabla completa de los precios, Ok. de las direcciones y de los hoteles para que tú más o menos tengas un estimado de cuánto es que tú vas a pagar. Ok. Y bueno, fueron $20 para poder llegar hasta el hotel en el que me estoy quedando en estos momentos. Y yo sigo acompañando aquí a Nilson dándole un recorrido por la isla de Margarita. Hoy nos conseguimos en la 4 de mayo. Y bueno, vamos a hacerle varias preguntas sobre la isla. Cuéntame, Nilson, ¿cómo has visto tú la 4 de mayo ya que la acabamos de recorrer? Bueno, sí, muchas gracias Mariela por esta entrevista que me está haciendo, por enseñarme y ser mi anfitriona acá en la isla de Margarita. Bueno, anteriormente, como te lo comenté, pues ya había venido acá a la 4 de mayo y bueno, hace años atrás, si mal no recuerdo, mi última visita a la isla fue en el 2015 y la verdad sí se ha visto un cambio bastante drástico en comparación a esos años. Pues esos años pues todavía se veía mucho turista, muchas tiendas abiertas donde tú podías venir a comprar y a comer, a hacer compras. Y la verdad es que, bueno, actualmente sí se ve un cambio bastante drástico. Hay muchas tiendas cerradas, hay muy poca afluencia de turistas, de personas. Y la verdad, bueno, sí es un poco triste verlo así, pero bueno, estamos viendo también que en comparación también a los años fuertes que vivió el país, que fue en el 2016, 2017, Exacto. me imagino que yo no estuve acá, pero sí sé que el país pasó por una crisis realmente grande. Y bueno, entonces me imagino que actualmente sí se ha visto algunos locales, como me has comentado, que están haciendo unos locales nuevos, Exacto. como que se está acabando algunas cosas o se acabaron algunas cosas, pero también están resurgiendo otro tipo de comercio acá en la isla y eso pues es algo positivo. Exactamente, porque eso es lo que en realidad está pasando en la isla. Hay cosas que han muerto y hay otras que están surgiendo. Que es el video que actualmente les está haciendo Nilson en su canal. No se lo vayan a perder. Exacto, por allá me encuentran como Nilson Rivas y mientras ella me hace la entrevista no nos podía faltar una Maltín Polar. Exactamente. Nilson, y cuéntame, ¿has ido a la playa estos días que has estado en la isla? Sí, la verdad sí, fui a Pampatar, recorrí un poco lo que es el castillo, bueno, estuve en la playa todo el día y fui también a Playa Parguito, fui a Playa Juan Griego, que fui el día de ayer, estuvo excelente el día de ayer, un clima súper bonito, la verdad es que me gustó mucho Juan Griego, no había ido a Juan Griego como tal y la verdad la pasé súper bien. ¿Y qué te han parecido los precios de consumir en la isla? El precio a lo mejor de comer en un restaurante, ¿lo es muy costoso? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, es que eso va a depender de mucho, porque bueno, para un venezolano de a pie yo considero que en un restaurante pagar $20 o incluso en la misma playa, por ejemplo, puedes llegar a encontrar un pescado entre 17, $20. Entonces creo que para un venezolano de a pie que gane un $30 semanal, que es lo que más o menos se maneja, he escuchado, y la verdad es que es complicado poder gastar, exacto, gastar esa cantidad de dinero en un plato de comida. Exacto. Ahora, bien, si vienen de afuera, si es un turista de afuera, pues obviamente los precios van a ser muy parecidos afuera. O sea, sentarte en un restaurante a comer afuera te puede llegar a costar lo mismo que te puede llegar a costar acá en la isla de Margarita. Entonces no es mucho la diferencia cuando vienes de afuera. Pero vuelvo y repito, cuando realmente eres un local, un venezolano de a pie, les va a costar hacerlo. Una pregunta súper importante porque hay muchas personas que están afuera, no solo venezolanos, sino también extranjeros que quieren visitar Venezuela, quieren visitar la isla de Margarita. Y esta pregunta es súper importante. ¿Ves la isla segura para visitar? Bueno, sí, la verdad veo bastante seguridad. Veo que me he sentido bastante seguro acá, ya puedes sacar tu teléfono en una buseta, o sea, me he montado en autobús, me he movido de una playa al hotel donde me estoy quedando en autobús, la verdad me he sentido bastante seguro, he grabado tranquilamente, no he sentido como que esa mirada así que tú sientes que viene un motorizado y te asustas, ¿no? La verdad está bastante seguro, no quiero decir que no haya delincuencia, porque obviamente sí la hay, pero si me preguntas en lo personal, me he sentido muy seguro acá en la isla y también me he sentido seguro en otras ciudades de acá de Venezuela. ¿Y has visto módulos policiales, por ejemplo, en lo que son los sitios turísticos?
Sí, en algunos sí he visto módulos policiales, también he visto la presencia de policías con sus motos. Por ejemplo, ayer estábamos en Juan Griego y en la plaza habían varios policías en la plaza de Juan Griego. Allí justo en la playa estaba la presencia policial. En la parte de Porlamar, que es en el pleno centro, en la Plaza Bolívar de Porlamar, había una cantidad impresionante tanto de módulos como de varios policías desplegados a lo largo de lo que es la Plaza Bolívar y del centro de Porlamar. La verdad es que sí se ve bastante la presencia de policías. O sea, Nilson, que sí recomendarías a otros turistas y a otros venezolanos en el extranjero visitar la isla de Margarita. Claro, por supuesto, siempre voy a recomendar a cualquier persona que venga acá y visite mi país. De verdad que vale la pena visitar nuestro país. Es un paraíso terrenal, por ejemplo, acá la isla de Margarita es hermosa, así que los invito a que vengan y visiten Margarita. No les dé miedo, que muchas personas aterrorizan a otras para decir que es que aquí, o sea, te roban a plena luz del sol en cada momento, en cada parada, en cada esquina, no, porque realmente actualmente pues está un poco más seguro. Sí, es que esos años donde Venezuela estaba muy insegura, y quiero dejarlo bien claro en mi video, pasaron. Venezuela actualmente se puede visitar tranquilamente porque la inseguridad ha bajado muchísimo. Cuéntanos qué lugares recomendarías visitar en la isla y alguna experiencia que hayas tenido que te ha llamado muchísimo la atención, no sé. Bueno, mira, la verdad, todo lo que puedan conocer acá en la isla tienen que conocerlo. Bueno, no pueden dejar de visitar la basílica menor de Nuestra Señora del Valle también. Exactamente, eso es lo principal. Sí, no te puedes ir de la isla sin visitarlo. Exacto, lo tienes que visitar. Está bellísima, esa iglesia está bellísima. Tampoco la había visitado anteriormente no la había visitado y la verdad es que me encantó, me gustó mucho esa experiencia. Y bueno, chicos, también deben ir a Playa El Agua. El Yaque. La Asunción, que es un sitio muy cultural de la isla. De verdad que la isla tiene muchos sitios con mucha cultura. Huacuco también es una playa muy bonita. El día de hoy voy a Huacuco, después que grabemos este videito me voy a lanzar en aquella playa en Huacuco. Nilson, este video aquí en La Vela, quiero hacerte dos preguntas súper importantes. ¿Volverías a vivir en Venezuela? Por supuesto que sí, Mariela. Yo volvería a mi país. De verdad que es uno de mis sueños volver a regresar, no como turista, sino ya a vivir acá. Pienso que no es el momento para mí regresarme aún, pero sí está en mis planes poder regresar y vivir acá en mi país. En un futuro, ¿verdad? Espero que, sí, espero que no sea muy lejano ese futuro, porque de verdad que sí quiero regresar. Otra pregunta que yo creo que se hace la mayoría de las personas que se encuentran afuera, tanto venezolanos como extranjeros, una pregunta súper importante. Desde tu punto de vista, ¿Venezuela se arregló? Bueno, sí, esa pregunta se la hacen muchas personas. De hecho, muchos suscriptores en el canal me la han hecho, que ha visto que ha regresado muchos venezolanos, tanto de turista como también a vivir. Y me preguntan que si realmente se ha regresado, qué es lo que está pasando. Y bueno, la verdad es que pienso que le falta mucho. Sí ha habido una mejoría, si lo comparamos con los años 2016, 2017, exacto, que pasó una crisis muy fuerte acá en el país. Entonces siento que sí hay un poco de mejoría, pero no es que se ha arreglado como tal. O sea, todavía le faltan mucho a los servicios básicos como el agua, como la luz. Hay apagones, hay muchos apagones. La gasolina, el tema de la gasolina sí he visto que se ha mejorado muchísimo en muchas ciudades del país, pero aún siguen habiendo cola en algunas partes del país, en esas partes como que un poco más olvidadas. Exacto. Para decirlo de alguna manera, por ejemplo, hay una parte en el estado Trujillo que en el video, cuando yo iba de Maracaibo a Valera, pues pude ver una fila que pasaban hasta 4 días las personas allí. Wow. Entonces todavía falta bastante, pero bueno, sí, ha mejorado un poco, pero no del todo. Bueno, chicos, y hasta aquí les dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que tengan una perspectiva diferente de lo que es Venezuela actualmente desde los ojos de un venezolano que vive en el exterior, pero vino de visita a Venezuela y sobre todo la isla de Margarita. Si te gustó este video, acuérdate de apoyarme con un like, un comentario. Así es, también síguenos en el Instagram, ella como Yo Soy María Jiménez, y a mí me siguen como Nilson Rivas. Por allí grabamos también algunas historias de acá de Margarita. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.